Bueno, pues cuando terminéis, yo voy presentando. Buenos días a todos, algunos ya habéis pasado por aquí estos días. Como sabéis, y saludamos a los que han venido de nuevas, está ICOPE, saludamos a COPE, a los medios de comunicación, Religión Digital, está también Eclesia, Vida Nueva. Bueno, hoy es la comunicación, una puesta en conocimiento público de algunas de las líneas de trabajo que se han estado llevando a cabo en este seminario internacional que, como sabéis, organiza la Fundación Pablo VI junto al Grupo Iberoamericano de Teología. Durante 3 días, teólogos de distintas universidades de España y América Latina están trabajando reflexionando sobre los procesos de reforma de la Iglesia en clave sinodal. Destacamos la presencia de la Universidad Pontificia Comillas, San Dámaso, la Católica Argentina, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Navarra, la Pontificia Católica de Chile, el Instituto de Pastoral, que tiene su sede aquí en la Fundación Pablo VI, la Universidad Andrés Bello, la Facultad de Teología de Cataluña y el Boston College. Hoy esta rueda de prensa, esta comunicación pública, va a estar presidida por Rafael Luciani, que es uno de los organizadores de este seminario internacional, Carlos Galli, de la Universidad Pontificia Católica Argentina, él es teólogo del Papa Francisco, y tenemos también a Silvia Martínez Cano, que es de la Asociación Teólogas Españolas. Voy a presentar sus currículum. A continuación, Rafael hará una pequeña exposición de las líneas de trabajo que se han llevado a cabo estos días y después vamos a pasar un turno de preguntas. Rafa Luciani es laico venezolano, es doctor en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana, por la Pontificia Universidad Gregoriana, de filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana y actividades postdoctorales en la Julius Maximus Universitat de Alemania. Es profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde ha sido director de la Escuela de Teología y fundador de los posgrados para laicos. Es profesor extraordinario de la Facultad Eclesiástica de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM y cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología. Es miembro del proyecto del nuevo estudio intercultural e intercontinental del Concilio Vaticano II para América Latina. Cuenta con varios libros en el área de la cristología y la teología y más de 40 artículos académicos. Carlos María Galli, de la Universidad Católica Argentina, es sacerdote, profesor ordinario titular en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido la carrera de doctorado y ha sido director del Departamento de Teología Sistemática de la misma universidad. Actualmente es decano de la Facultad de Teología y coordina el grupo de investigación La Tendología en la Argentina. Es asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano y miembro de su equipo teológico pastoral, el CELAM. También es miembro de la Comisión Teológica Internacional y cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología. Cuenta con varios libros y más de 260 artículos académicos. Por último, tenemos a Silvia Martínez Cano, es presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, es laica, arquitecta técnica por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia Comillas, máster en Teología, máster en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto, máster universitario de Artes Audiovisuales y Educación, un enfoque construccionista por la Universidad de Barcelona, doctor en Educación Artística y artista multidisciplinar, estudió Bellas Artes y Restauración y se doctoró en Educación Artística en la Universidad Complutense. Licenciada en Teología Dogmática Fundamental. Sus áreas son el arte, la teología, la educación y los estudios culturales y de género a través de metodologías basadas en las artes. Sus áreas de investigación son la estética teológica, la investigación basada en las artes, la creación, la creatividad y los procesos artísticos. Pues empezamos con las palabras de Rafa Luciani y a continuación podéis empezar a hacer preguntas.
Buenos días. Nos trae a Madrid pues la intención de pensar en conjunto, más allá de los contextos en los que vivimos en América Latina, la necesidad de pasar de una reforma de las mentalidades a una reforma de las estructuras. El grupo iberoamericano de teología, que estábamos conformados por teólogos, teólogas, pastoralistas y canonistas, recientemente hemos incorporado con la finalidad de pensar en este proceso de reformas que nos invita Francisco, ha querido pues unirse, gracias a la invitación de la Fundación Pablo VI, para extender ese diálogo a teólogos y teólogas y también canonistas de España y otros que han venido de Italia. Creo que es importante esta forma en la que tenemos que aprender a trabajar colaborando, intercambiando distintas posiciones, líneas teológicas, visiones, creando puentes, que es precisamente a lo que Francisco nos llama, ¿no? Y eso se hace en la realidad sentándonos juntos, dialogando, encontrándonos y hablando, ¿no? Ese es el primer reto que hemos asumido y que, bueno, hemos venido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? En el caso nuestro, como Grupo Iberoamericano, estamos pues muy agradecidos de poder participar acá. Ya tenemos 3 años trabajando y nuestro trabajo se orienta hacia lo que el Papa llama ese estado de permanente reforma, esa condición misionera de la Iglesia que nos invita a que la pensemos continuamente. No es un trabajo para reformar puntualmente algo, sino para tener esa mentalidad y crear esos espacios donde continuamente estemos en discernimiento y en revisión de las estructuras, como él nos llama. En ese sentido, pues creo que estos días acá han sido de mucha riqueza, por lo que decía, hemos ampliado pues el diálogo y queremos que esto sea a la vez permanente, que continúe, ¿no? Estamos convencidos de que si no hay ese encuentro, esa construcción de puentes, pues la Iglesia no avanza, ¿no? Somos católicos, que significa universal, y eso implica hacerlo realidad, sentarnos, construir, proponer, avanzar, ¿no? Ese es el llamado que seguimos, ¿no? A través del pontificado de Francisco, por lo que es urgente hoy, como él mismo ha venido haciendo en su itinerario programático, pasar de una reforma de las mentalidades, una conversión eclesial que nos llame a cambiar estilos de vida, a lo que hoy es necesario ante la crisis de la Iglesia, que es una reforma de las estructuras. Eso es lo que nos pide nuestro seguimiento a Jesús y eso es lo que la sociedad nos exige hoy en día. Y ahí se marca la fidelidad que tengamos al reino. De manera que creemos pues que en esa dirección es que estamos caminando y por eso siempre nos expandimos, ¿no? Para escuchar y para seguir avanzando juntos, no solo en nuestros espacios individuales. Muchas gracias. Si alguien quiere dar los micrófonos. Hay 2 micrófonos. 2 micrófonos. Uno para cada lado. Sí, hola, buenos días. Yo quería haceros una pregunta. Soy Jesús Bastante de Religión Digital. Quería haceros una pregunta a cada uno de vosotros. A Rafael me gustaría preguntarle si esta reforma de las estructuras es realmente posible en una estructura, en la gran estructura por antonomasia de la sociedad mundial, que es la Iglesia Católica, con todo lo que eso comporta, de resistencias, etcétera, etcétera. Si queréis os hago las 3 preguntas y ya me callo. A Carlos, si realmente el Papa Francisco está involucrado a muerte, por así decirlo, en ese proceso de reformas, o si de alguna manera su pontificado pasará a la historia o no por esto y no por otras cuestiones, por este proceso de reformas. Y a Silvia, a mí me gustaría, siempre te hacemos las mismas preguntas, lo siento, es que como sois 3... ¿3 mujeres o 3 aquí? 3 personas que estáis aquí, pero... Bien, mea culpa.
¿Qué le falta a la Iglesia capitaneada por Francisco en todo lo referente al papel de la mujer? Ahora, el día 6, creo que el día 10, el Papa recibe de nuevo a la Superiora General y se está hablando de si va a decir algo sobre el tema de las diaconisas, que en el anterior encuentro con la Superiora General se anunció la creación de esa comisión, de la que no sabemos prácticamente nada. Y más allá de eso, ¿se puede hacer una reforma en la Iglesia sin contar con la mujer? Y yo ya me callo. Gracias. A ver, yo creo que la reforma es posible, pero no significa que dependa del Papa. Es decir, no se trata de que él, en cuanto pontífice, haga una reforma y nosotros la recibimos de manera pasiva, ¿no? Si eso es así, no hemos cambiado entonces nada en la Iglesia. El llamado que él hace es a involucrarnos. Me recuerdo cuando fue la primera vez a Brasil, ¿no? Y le decía a los jóvenes que armasen líos en sus diócesis. Una expresión que pareciera un poco atrevida, pero en el fondo lo que significa eso, si lo llevamos a cada uno de nosotros, es que todos estamos comprometidos a trabajar en ese proceso de reforma. De manera que la tensión, claro que la hay, porque toda reforma es un trauma, ¿no? Es un cambio. Hay personas que tienen 30, 40 años viviendo de una manera, con unos estilos de vida, con una forma de entender el cristianismo, y bueno, la reforma implica cambiar, no es simplemente renovarse. Y esto es una manera muy clara de decir que hay cosas, como él lo explica muy bien, el Evangelii Gaudium, que necesitan ser cambiadas, no renovadas. La palabra reforma en ese sentido es una palabra profética, ¿no? Permanente igual será si aquello que cambia, nosotros, cada una, asume la responsabilidad de sostenerlo, ¿no? Y de profundizarlo. Lo que no podemos hacer nunca es conformarnos ni siquiera con aquello que se ha reformado. Él mismo dice, y lo dice en la Evangelii Gaudium, y lo ha dicho en miles de discursos, es permanente. Permanente no es que se acaba con su pontificado, es un estado permanente de discernimiento, porque la Iglesia no es una institución absoluta. Es decir, nuestro fin como cristianos es la construcción del reino, y el reino va mucho más allá de la institución eclesiástica. Entonces eso implica que el estado de discernimiento de lo que es una reforma es un estado permanente. Entonces yo creo que sí, él nos llama a eso, pero implica necesariamente la honestidad de nuestra vivencia cristiana, de saber que eso es algo que tenemos que continuar en este y en el próximo pontificado. De manera que no absoluticemos pues ni la institución eclesiástica ni a una manera en la que se reforme, sino que siempre es un estado continuo de salida misionera, como dice él, y una perenne reforma, como también nos ha insistido él, ¿no? Oposiciones siempre las ha habido, las habrá, porque estamos hablando de estilos de vida, de maneras de ser, de formas en las que se ha entendido y se han habituado personas a vivir, y eso no se cambia pues de la noche a la mañana. Pero para mí es fundamental que el cambio se dé a la luz del seguimiento de Jesús. O sea, aquello de regresar a Jesús, ¿no? Regresar a Jesús es que cuando nos confrontamos con los evangelios se da un verdadero cambio que pueda ser estable y permanente. No simplemente ajustando a la institución a formas de organizarse en el siglo XXI. Eso es fundamental, pero tiene que estar inspirado en nuestro seguimiento a Jesús, porque hay cosas de las instituciones del siglo XXI que no pueden ser tampoco aceptadas desde un estilo de vida cristiano. Entonces por eso es que digo que nuestra honestidad como cristianos tiene que ser manifestada en estar claro desde dónde pensamos la reforma y hacia dónde queremos ir, y ahí el reino, en el reino nos jugamos todo, ¿no? El reino es más que la institución eclesiástica y más que cada uno de nuestros propios intereses. Nos involucra a todos, ¿no? ¿Ahí? ¿Se oye?
Te empiezo a contestar por la última pregunta porque me has hecho muchas al final, ¿eh? Vale. ¿Se puede hacer reformas sin las mujeres? Yo creo que no, porque la cuestión de las mujeres es una cuestión estructural. Es decir, si abordamos el tema de las mujeres en la Iglesia, estamos abordando la estructura de la Iglesia. Entonces tiene que ir a conjunto. Hay una necesidad muy grande de diálogo en este tema. Yo creo que es fundamental que esté en otros muchos diálogos que se hablen, pero que se hablan y que se abren, pero que no aparece. Entonces tiene que ser un tema prioritario porque está totalmente vinculado a la estructura. Nos queda muchísimo que hacer. Me preguntabas que hay que hacer todo. Piensa que hasta el concilio no hemos formado realmente parte de una iglesia que se ha puesto en camino, ¿no? Y en diálogo. Entonces tenemos un recorrido muy corto donde se han hecho pequeños intentos y donde queda mucho que hacer. En el fondo estamos abriendo una pequeña puerta a un diálogo que tiene que ser mucho más profundo y mucho más grande, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Para responder a la pregunta si el Papa Francisco está involucrado en el proceso de reforma que su pontificado ha generado, recuerdo 3 frases de las palabras que dirigió a sus hermanos cardenales en el cónclave previo a la elección, cuando dijo que hacía falta una iglesia y un papa para una iglesia. Primero, que la descentrara de su autorreferencialidad y que permanentemente ayudara a centrarla en Cristo. Esta idea de centrarse en Cristo, descentrarse de sí, centrarse de Cristo y por lo tanto en la misión que Cristo le ha dado a la Iglesia, la evangelización al servicio del mundo, de los hombres, él decía de las periferias, expresa bien su pontificado y su programa. Lo acompañó con una metáfora tomada de los padres de la Iglesia. La Iglesia es como la luna, dijo, Mysterium Lunae, el misterio de la luna. Es decir, Cristo es el sol. La humanidad en el mundo es como la tierra y la Iglesia, que en cuanto humana, formado por nosotros, puede ser oscuridad y dureza, como la luna, recibe la luz del sol, que es Cristo, y está llamada a reflectarla para que ilumine el camino de los hombres. De tal manera que la reforma de la Iglesia es, por un lado, la vuelta a la fuente viva que es Jesucristo o al Evangelio. Eso el Papa lo dice permanentemente. Allí la Iglesia se renueva en la buena nueva del Evangelio. Y al mismo tiempo la venida permanente a la actualidad. En la actualidad histórica trata de estar al día o de responder a los signos de los tiempos, hacer contemporáneo el Evangelio para las generaciones del mundo actual. La palabra involucrarse o comprometerse me parece limitada, porque Bergoglio piensa que cada persona es una misión. No es que él se involucra en la misión que le dieron cuando lo trasladaron de una diócesis a otra, porque lo trasladaron a los 76 años, ¿no? De Buenos Aires a Roma. Es un traslado. No es que se tiene que involucrar en una tarea que le dieron. Hay un número en Evangelii Nunciandi, capítulo 5, que dice: cada uno es una misión. Lo dice de la enfermera de alma, lo dice del político de alma, lo dice de aquel que en la iglesia recibe una misión de Cristo al servicio de los demás. Yo soy una misión, o en plural, nosotros somos una misión. Esa identidad entre persona y misión la tiene desde chico. Él concibe al jesuita como un misionero, alguien
que ha recibido una misión, y lo ha sostenido cierta relectura de la teología de von Balthasar que concibe a la persona como misión. A ver, ¿quién da el micrófono? Porque están levantando la mano. Sí, muy brevemente. Muy brevemente, añadir a lo que ha dicho Rafael Luciani, que el haber acogido ese lema de la Iglesia permanentemente en estado de reforma tiene una repercusión ecuménica muy grande, porque acepta por fin el lema que siempre tuvo Lutero cuando no quiso dividir la Iglesia, sino reformarla, y era Ecclesia semper reformanda. Con lo cual, para las iglesias surgidas de la Reforma, esta idea de reforma de la Iglesia les resulta muy interior a su propia identidad y, por tanto, ecuménicamente tiene una gran relevancia. Y después, puesto que esa reforma, como hemos hablado estos días, supone poner a la Iglesia en estado de sinodalidad, algo que también es esencial a la ortodoxia y al oriente cristiano, pues esa idea de sinodalidad que el Papa Francisco está continuamente ejerciendo y no solo diciendo en sus escritos, la idea de sinodalidad nos acerca mucho a la Iglesia Católica a la estructura de la Iglesia del primer milenio y, por tanto, también de lo que la ortodoxia pide a la Iglesia Católica para caminar hacia la unidad. A ver, ¿quién da la palabra? Sería bueno que alguien diera la palabra, si no, vamos a ir lentos. Alguien que dé la palabra a los que pregunten. Buenos días, José Beltrán de Vida Nueva. Dos preguntas. Una es la misma que Jesús, pero para Carlos y Rafael, es decir, el papel de las mujeres en la reforma, es decir, si es posible una reforma de la Iglesia hoy por hoy sin contar con las mujeres. Y la otra, el tema central del encuentro es la sinodalidad, y yo no sé si se puede caer en el error o cómo solventarlo o cómo hacer entender a alguien hoy por hoy de a pie, a un ciudadano de a pie, que puede ser semejante a una democracia, pero que la sinodalidad no es democracia. Porque no se busca caer en términos políticos. ¿Cómo resolver esa parte para que sea entendido o sea comprendido para un ciudadano de a pie o para un fiel de una parroquia? Las dos preguntas están conectadas porque sinodalidad implica participación de todos y de todas. Es decir, una iglesia sinodal es una iglesia que la hacemos entre todos nosotros, no es una iglesia que excluye a sujetos dentro de la institución, y por tanto es una iglesia que camina juntos, sinodal, y al caminar juntos, mientras seamos todos y todas los que caminamos, estamos siendo esa iglesia sinodal, de manera que implican la iglesia a laicos, laicas, religiosos, religiosas, clero, obispos, o sea, a toda la comunidad eclesial. Creo que ese es el reto porque no está dado así, y ahí es donde está el problema precisamente de la sinodalidad. Cómo generar formas nuevas de socialidad, cómo generar formas de participación, y eso implica pues cambiar la mentalidad y cambiar las estructuras. Hoy en día no hay espacios en los que las mujeres están y tienen que estar. Hoy en día no hay espacios en los que los laicos en general tienen que aportar desde lo que el laico y la laica puede y sabe que no sabe el cura en su posición, en su parroquia o en su cargo. O sea, la sinodalidad no es simplemente integrar, sino que lo que está en juego es la propia misión de la iglesia. Entonces tenemos esa visión de que
por lo menos en algunas parroquias, el cura es el administrador, el ingeniero, el que remodela, el que toma las decisiones, el que da la cátedra. O sea, eso tiene que cambiar. O sea, tenemos que pasar de ese modelo centralista, autoritario y autorreferencial a un modelo donde necesariamente la iglesia es hecha por cada uno según lo que cada uno puede aportar y que el otro no puede aportar, y por eso necesitamos que estemos todos, ¿no? O sea, que un paso fundamental a nivel de las bases, por ejemplo, donde el laico y la laica pues llega directamente y encuentra la iglesia de manera frontal es en las parroquias. O sea, yo estoy cansado de escuchar que la gente me dice, bueno, el Papa habla muy bonito, pero cuando yo voy a mi parroquia sigo escuchando lo mismo, mi parroquia sigue actuando de la misma manera que hace 20 años. Entonces tenemos que pasar de esa visión de una parroquia catequética a una parroquia evangelizadora. Es decir, de ese modelo en la que todo se ha centrado en el dar y en el otro que recibe, a un modelo en el que todos estamos construyendo esa comunidad. Yo lo comentaba en estos días, en un grupo de lectura del Evangelio, en comunidades donde participo desde hace muchísimos años. En uno de estos grupos, la mitad somos católicos y la otra mitad protestantes. Y una persona católica del grupo, después de varias semanas de reflexionar juntos el Evangelio, le decía a la otra persona protestante: yo crecí con el catecismo y usted ahora me está enseñando el Evangelio. Una frase hermosa pero dura, profética, ¿no? Bueno, ahí está el reto. O sea, no se trata simplemente de una participación genérica y abrimos espacios como transferencias de poder a sujetos nuevos. Es cambiar realmente la mentalidad. No es tener sujetos distintos en una estructura, es cambiar la mentalidad para aprender a trabajar juntos, a caminar juntos, a discernir juntos, que lo que diga la otra persona sea aceptada, sea escuchada, sea integrada y no simplemente que estemos ahí juntos viéndonos la cara, ¿no? Es un reto, es la conversión a la que nos llama Francisco de la mentalidad. Y yo estoy convencido, si esa conversión de la mentalidad no se da, las conversiones de las estructuras no serán permanentes. No se trata de poner a personas simplemente, a nuevos rostros simplemente, sino desde dónde estamos viviendo, pensando y discerniendo esa comunidad eclesial. Porque no se trata, repito, de poner nuevas caras, mentalidades. Gracias. Voy a tratar de ser breve para que haya más preguntas de más medios. La primera pregunta creo que ha sido bien respondida por los colegas, no entro en ella. Yo consigo la reforma a partir de una sintética frase de Santo Tomás de Aquino, que dice que es mutatio in melius, es un cambio hacia lo mejor. En este sentido recoge lo que es la palabra evangélica y teológica conversión. Es una transformación hacia la plenitud de Cristo que debe volcarse en el amor servicial a los demás. Esto se ve en uno de los criterios centrales de la reforma de la Curia Romana que se está conociendo en el borrador de la Constitución. Si la Iglesia existe para evangelizar, la Curia Romana al servicio del Obispo de Roma, de la Iglesia Universal y de las iglesias locales, la Curia Romana existe para evangelizar. Por lo tanto, la finalidad evangelizadora de la Iglesia debe atravesar todas las estructuras. Eso es lo que Francisco llama la conversión misionera o pastoral de la Iglesia o reforma misionera de la Iglesia. De la Iglesia, esto es, del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios y de todos en el pueblo de Dios, mujeres y varones y en todas sus condiciones. ¿Por qué? Porque Francisco, como pone en Evangelii Gaudium en el capítulo 3, cuando habla del pueblo de Dios, tiene esta comprensión. Lo que pertenece a todo el pueblo de Dios, pertenece a todos en el pueblo de Dios.
aunque sea de forma diversa. Esto me parece lo fundamental. Por lo tanto, a partir de la identidad bautismal de todos los fieles cristianos, los bautizados y las bautizadas, cada uno según el don de Dios y al servicio de los demás, está llamado a colaborar. Yo muchas veces he pensado cuáles serían los sinónimos más seculares de sinodalidad, porque sinodalidad es de la Iglesia, es la comunión sinodal de la Iglesia. Me resisto un poco, algo pasó en Puebla, a extender sinodalidad sin límites, es decir, a querer decirlo de todos, aún de movimientos sociales que no tienen ningún interés en ser concebidos como sinodales. Entonces, pienso que tiene que ver con lo que hoy llamamos una ciudadanía más participativa, y en el ámbito político, una democracia no solo representativa, sino participativa. Pero uno es analogado del otro. Quiere decir que todos estamos llamados, cada uno en su comunidad, a ser parte de un modo activo. Silvia, te pregunta Ricardo Benjumea, que no puede llegar porque está de cierre, el director de Alfa y Omega, lo siguiente. Para que respondas lo más claramente posible, me pide. Me dice, ¿es posible una reforma en clave sinodal si no hay un compromiso firme, declarado y público para erradicar el machismo en la Iglesia? Yo creo que se tienen que ir dando pasos visibles sobre esto. Una de las reflexiones que hacemos las teólogas es que si nuestro punto de partida es el ser hijas e hijos de Dios, y esto es lo que nos confiere esta comunidad, ¿no? El ser comunidad y el sabernos en una misma familia, nos supone el que no podemos permitir que otros pierdan su dignidad. Y esto es un concepto básico que está vinculado y enraizado en el Evangelio, ¿no? Entonces creo que es necesario, ¿no? O creemos muchas mujeres teólogas que es necesario que se haga una apuesta firme por la dignidad de las mujeres. Lo último que tenemos escrito sobre esta cuestión de la dignidad de las mujeres es del año 83. Queda muy lejos. Necesitamos una revisión antropológica de qué significa para nosotros ser hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Entonces ahí hay una revisión antropológica necesaria para saber qué nos decimos cuando somos hombre y cuando somos mujer y qué nos decimos unos a otros, ¿no? En ese contexto. Y qué nos decimos cuando decimos que somos hijas e hijos de Dios, ¿no? No podemos permitir entonces que esa dignidad quede dañada. Y tenemos que recordar que la mayoría de los pobres son mujeres, la mayoría de los violentados, asesinadas, violadas, etc., son mujeres, y esto es una situación social mundial donde tendríamos que, de forma en familia, ¿no? en gran iglesia, decir dónde nos situamos y cómo nos situamos, ¿no? Y hasta qué punto nosotros podemos generar un clima o unas ciertas influencias sociales que permitan, ¿no? como están haciendo ya instituciones de la Iglesia, que permitan un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Creo que esto es una cuestión propia de la misión de la Iglesia, que es evangélica, que tiene que ver también con la propuesta de Jesús de integrar hombres y mujeres en el primer movimiento de seguidores de Jesús, y que esto en el fondo es volver a ese momento en el que todos somos iguales. Mi pregunta es Silvia Rozas, de la revista Iglesia, y mi pregunta es para don Carlos Galli. Si nos puede comentar, por una parte, los 3 hitos más importantes en la Iglesia después del Vaticano II, y para usted, ¿qué es lo más urgente hoy realmente en nuestra Iglesia? Muchas gracias. 3 hitos en la Iglesia Universal. Sí. A ver, mientras que la voy pensando, la segunda era... ¿Qué es lo más urgente que usted hoy
A ver, creo que... No sé si tengo 3 hitos, pero por lo menos 2. Uno es en el... si uno se redujera a la curia romana, que no quiero hacerlo, hubo 2 reformas de la curia, una de Pablo VI, otra de Juan Pablo II, y ahora hay una tercera de Francisco. Pero la reforma de la Iglesia no es solo la reforma de la curia romana, aunque es simbólica y efectiva, tiene un valor efectivo y simbólico. Pero es la reforma de todo el pueblo de Dios. Es la reforma del clero, por eso en los primeros años el Papa hablaba permanentemente de pastores con olor a oveja. Es la reforma del episcopado, por eso en los primeros años hablaba permanente de que no haya obispos príncipes, etc., ¿no? Es reforma de toda la Iglesia, pero uno podría calificar los hechos en determinados ámbitos de la vida de la Iglesia. Uno sería ese. Yo voy a tomar 2 globales. Creo que en el pontificado de Pablo VI, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi o el anuncio del Evangelio es un hito, porque concentra a la Iglesia y a la renovación conciliar en el Evangelio y la evangelización. Dice una Iglesia evangelizada y evangelizadora. Luego Aparecida lo dirá con otro lenguaje, una Iglesia discipular y misionera. Eso es un hito, sin duda es un hito. Y eso ha marcado mucho a la Iglesia latinoamericana, que ha hecho una recepción extensa e intensa de la exhortación de Pablo VI sobre la evangelización, a tal punto que la conferencia episcopal siguiente de los obispos latinoamericanos en Puebla, año 79, fue sobre la evangelización en el presente y futuro de América Latina. Uno puede decir que otro hito simbólico, según cómo es leído, es el año 2000, pero no por lo querido por uno o realizado por otro, sino porque es un acontecimiento simbólico que muestra 2 milenios de cristianismo en el mundo, que lleva a poner la mirada de la Iglesia en Cristo en clave trinitaria y que lleva a tratar de servir a la humanidad en esta clave. La Iglesia está al servicio del encuentro con Cristo. Eso es central en torno al ciclo jubilar. Y yo creo que el tercer gran hecho es el pontificado de Francisco. Porque es el primer papa del sur, el primer papa de América Latina, el primer papa de América, el primero y el último papa de Argentina. O sea, por muchos siglos es difícil que durante muchos siglos elijan de vuelta un papa argentino. Pero no importa Argentina como Argentina, sino porque es el sur austral del mundo. Es el sur del sur. Yo pienso que cuando se elige un papa no se elige solo una persona. Se elige una persona de una iglesia. Y en este caso, de las iglesias del sur. Y creo que es un hito este pontificado, más allá de la persona, aunque Bergoglio ahora es Francisco, porque está indicando simbólicamente una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Es decir, el primer milenio fue marcado por las iglesias de Oriente y es uno de los pulmones. El segundo milenio ha sido claramente dirigido por la Iglesia occidental y es el otro de los pulmones. Pero viene emergiendo la única iglesia desde los continentes del sur y eso puede ayudar a que las iglesias de tradición oriental y occidental tengan nuevas inflexiones y traten de vivir la catolicidad en un efectivo proceso intercultural. No me acuerdo de la otra pregunta, pero... Yo creo que la urgencia es avanzar en la conversión o reforma sinodal y misionera de la Iglesia. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es para Gali. En uno de los aspectos de las líneas de trabajo en estos 2 días ha sido el tema de la gestión de la crisis de los abusos en la Iglesia. Alguna de las reflexiones que se han
se han dado en este grupo de trabajo es que esta crisis en la gestión de los abusos ha sido quizá por un exceso de clericalismo dentro de la Iglesia y por el encubrimiento. Quería saber si uno de los aspectos de esta crisis ha tenido que ver también con la poca participación de los laicos y de las mujeres. Y otra segunda pregunta es, este grupo de trabajo es un encuentro entre la Iglesia de América Latina y la Iglesia Europea. ¿Qué puntos hay en común y qué diferencias? Porque en Europa ahora mismo uno de los problemas principales que tenemos, y en España lo estamos viendo, es el relativismo. Cada vez hay menos católicos, cada vez hay menos gente en las iglesias, y no sé si el problema de reforma de la Iglesia importa ahora, es tan urgente como ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué aumenta el número de personas pues, que no creen, que no participan en la vida de la Iglesia y que pasan al final? La primera para Gali y la segunda para Luciana. ¿Vos querés que yo hable de la primera o de la segunda? Porque... También puede responder Silvia, porque el papel de la Iglesia, el papel de las mujeres en la Iglesia en la crisis de los abusos, es un tema que también le afecta. Me parece que la crisis de los abusos tiene una dimensión intensiva y una dimensión extensiva. La dimensión intensiva tiene que ver con el drama, más aún, la tragedia de víctimas que han sufrido abusos y la tragedia de toda la Iglesia y de la sociedad que sufre una cultura del encubrimiento. Eso es intensivo. Eso es así, quisiéramos que no sea, pero es, y nos duele mucho. Y pone en crisis la credibilidad. Pero no es la única realidad en la Iglesia. Por favor, permítanme decirlo, porque nuestro seminario no es solo sobre eso, pero es tan intensivo que tiene un valor casi sacramental. Es decir, mirando el foco, vemos el conjunto. Ahora, el aspecto extensivo es qué nos dice esto de la reforma de la Iglesia. Pero la reforma de la Iglesia no es solo para afrontar la crisis de los abusos, que además tiene su secuencia histórica, que hay que situarla. No podemos verla como la única realidad determinante en los últimos 40 años, aunque es muy grave. Entonces, ¿qué nos dice para la reforma de la Iglesia? Bueno, acá ha sido dicho por varios expositores y expositoras. Yo lo que quiero decir es que debe llevar a un cambio de la cultura eclesial, eso nos involucra a todos, y sobre todo de la cultura eclesiástica. Eso involucra a los que tienen el ministerio ordenado al servicio de la Iglesia. Y el cambio de la cultura eclesiástica, este punto preciso, debe ser hacia una mayor transparencia, terminar con un estilo de cultura eclesiástica basada en la oscuridad, en el silencio, en el ocultamiento. Una iglesia más sacramental, quiere decir que transparente más a Cristo. Y por otro lado quiere decir modificar más una cultura clerical donde el ministerio, llamado a ser una potestad o una autoridad que se realiza como poder, en vez de canalizar el poder del amor, muchas veces termina sirviendo al amor al poder. Entonces hay que transformar la forma de vivir el poder en la Iglesia. Esto me parece central cuando decimos que hay que cambiar el clericalismo emergente en esta crisis. La otra pregunta la dejo, así hablan mis compañeros. Bueno, yo sí que me gustaría añadir un poco las claves que decía Carlos, que cuando hablamos de abusos sexuales es la punta más dolorosa, más sangrante, más terrible de un sistema del ejercicio del poder, del uso y del abuso del poder dentro de la Iglesia, ¿no? Entendiendo ese poder como una imposición sobre el otro, ¿no? Y me parece que esto es fundamental porque está ligado efectivamente al clericalismo, ¿no?
creo que una de las claves puede ser este proceso sinodal. ¿Por qué? Porque transforma ese ejercicio del poder hacia un liderazgo más que poder, es decir, que el poder se transforme en un liderazgo compartido, donde las decisiones se toman en relación a otro que considero que es igual o para mí, y esto cambia las relaciones entre personas, es decir, el abuso del poder está centrado en el ejercicio del poder porque yo considero que el otro es menos que yo. Retomar estas relaciones en clave de encuentro con otro que es igual que yo supone un ejercicio del poder diferente, es decir, un liderazgo compartido. Sí. Yo quisiera añadir que la crisis no es solo del abuso sexual a niños, es un problema de la estructura sistémico y tiene que ver con las relaciones de poder y autoridad, cosa que olvidamos, pero es cotidiana. Y en mi experiencia como laico, no como clérigo, es donde uno más lo siente, porque el clero está arriba, ¿no? Pero cuando uno toca la puerta de la parroquia, está allá abajo. Yo me acuerdo hace como un año un poquito más, cuando fui a ver al Papa, estaba una persona que me dice, un cura por supuesto, que me dice, ¿y qué se cree este Papa? Que yo soy igual que tú. Así me dijo. Entonces no solo podemos limitar la crisis a el tema del abuso sexual a los niños y a las niñas, cosa que no debería suceder porque es un pecado, es una iglesia deshumanizada completamente, sino que es una crisis de las relaciones de autoridad y de poder, y ahí entra el tema del clericalismo. Y hay muchas formas de clericalismo, pero en esta diversidad de las realidades contextuales en las que vivimos, por lo menos hay dos a las que tenemos que tener en un discernimiento, ¿no? El clericalismo pastoral y el clericalismo doctrinal, ¿no? Cuando alguien viene y le dice a uno, usted no sabe nada, eso no es así. Bueno, el Papa nos ha recordado, y es la sinodalidad, que todos somos iguales precisamente en esa dignidad bautismal. Por lo tanto, esa autoridad no me viene dada por lo mucho que pude haber estudiado o no. El clericalismo pastoral, ¿no? Yo soy el dueño de la parroquia, yo soy el dueño de mi comunidad, yo soy por tanto, el que si hay que tumbar una pared decido, si hay que cambiar algo decido, si hay que administrar decido dónde va el dinero, si todo lo hago yo. Esa mentalidad otra vez, ¿no? De ser el dueño de. Si todos somos iguales, y esa igualdad se basa en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, y por tanto nuestra condición bautismal, caramba, eso es un reto tremendo, ¿no? Porque eso quiere decir que hay una conversión urgente que es personal. Entonces yo insisto, es necesaria la reforma de las estructuras, por supuesto, porque una reforma de las estructuras mueve a la reforma de las mentalidades. Pero es urgente que reconozcamos que tenemos que cambiar. Cosa que no es lo mismo, porque la mayoría de las personas con las que uno habla como laico no reconocen que hay que cambiar. Entonces son dos cosas muy distintas, decir que hay que cambiar las estructuras y otras cosas que en el día a día uno como laico se encuentra a una mayoría grandísima de clérigos, obispos, etcétera, que no reconocen, lo dicen, pero no lo reconocen, es muy distinto. Porque reconocer, repito, es entender que aunque yo no he hecho eso, soy parte de eso. Tal vez me quedé callado, tal vez no cambié la estructura del seminario y sigo formando en esas relaciones de poder-autoridad, entonces a lo mejor no hice, pero no cambio nada. Tal vez digo del clericalismo 1000 cosas, pero no enseño en las estructuras formativas a no ser clerical,
Entonces una cosa es decir que hay que cambiar y otra cosa es reconocer y tomar decisiones en esa dirección del cambio. Yo creo que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Y termino con esto, pues con esto de las crisis uno ve que después que vienen estos procesos de discernimiento y de incluso arrepentimiento, yo después he visto obispos que han salido a decir, a justificar otra vez el por qué se hizo, pero bueno, entonces volvemos a lo mismo. Una cosa es decir que hay que cambiar, otra cosa es si realmente hemos hecho un proceso de discernimiento, nos hemos convertido y reconocido que como estructura necesitamos de conversión. No es 1, 2, 3 personas, todos, ¿no? A mí me parece que con los acentos de la agenda de las preguntas de ustedes, que tienden a acentuarse en el rol de las mujeres en la Iglesia, la reforma eclesial y la crisis de los abusos, no deberíamos perder de vista el ciclo histórico en el cual vivimos. Es decir, son temas puntuales, no solo puntuales, pero a veces si miramos mucho la foto, dejamos de ver la película. Y a mi modo de ver, la película es un proceso de transformación histórica de la Iglesia preparado desde el siglo XIX, concentrado en el siglo XX en el Concilio Vaticano II y que se llevará al menos todo el siglo XXI como realización. Porque estamos en una Iglesia cuya vida se mide en siglos, no como la nuestra, que se mide por años. Yo entiendo las urgencias de cada uno y de cada generación, pero como persona que hace teología, con una fuerte mirada histórica, invito a mirar los procesos históricos no solamente de onda corta, sino de onda larga. Y en ese marco creo que tenemos que ver el pontificado actual. ¿Por qué Bergoglio decidió llamarse Francisco? Hay por lo menos 5 razones que inhieren en el nombre que toma de San Francisco de Asís. Primer papa en la historia que se nombra con el nombre del poverelo. Siendo jesuita toma el nombre de Francisco. ¿Por qué? Primero, porque Francisco, como todos nosotros, tenía la vocación de ser otro Cristo. Alter Christus. Fue llamado el hombre más parecido a Jesús en la Edad Media. El cristiano debe vivir configurado a Jesús, mucho más el obispo de Roma. Segundo, porque Francisco recibió una misión expresada en la simbología de restaurar, reparar o reformar la casa. Esto es un servicio a la reforma de la Iglesia de su tiempo. Así Francisco de Roma está llamado a servir a la reforma de la Iglesia de su tiempo. Tercero, porque Francisco es el hombre pobre que se comprometió con los pobres, se casó con la señora pobreza. Y Francisco de Roma quiere una iglesia pobre y con los pobres. Cuarto, Francisco de Asís es el hombre de la paz, paz y bien, quien dijo no a las cruzadas, quien buscó el diálogo con el Islam. Francisco de Roma quiere servir a través del diálogo y de la cultura del encuentro a la causa de la paz en este mundo violento. Y quinto, Francisco de Asís es el hermano universal no solo de todos los seres humanos, sino de todas las criaturas. Alaba a Dios en el canto de todas las criaturas. Y Francisco de Roma entiende que la misión de la Iglesia en este tiempo histórico es colaborar por el cultivo y el cuidado de toda la vida y de toda la creación con un sentido de fraternidad universal. Si no vemos al menos estas 5 dimensiones del pontificado de Francisco, perdemos la onda larga, que asume también la onda corta de los desafíos de cada momento y de cada lugar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Terminamos aquí.
y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, consulta. Hoy terminamos este seminario a las 7 de la tarde y bueno, pues cuando acabe, después ya Rafa Luciani, a través con Teresa, se elaborará un documento que algunas de las líneas serán públicas.